Veterano excluido en base militar, increíble revelación del coronel que lo trajo de vuelta, Miguel regresó a su pequeño pueblo de México con el peso de un pasado que lo perseguía. Después de años en el ejército, su piel morena y la mirada profunda que lo caracterizaba ahora llevaban la sombra del desprecio. La emoción y la calidez del abrazo de su madre, una mujer fuerte cuya voz resonaba con historias de valentía, chocaban con el eco burlón de sus compañeros en la base, quienes lo habían menospreciado por sus raíces humildes. «Eres solo un exmilitar», resonaban sus palabras en su mente. La lucha interna comenzaba en cada paso que daba por las calles polvorientas, una paradoja de nostalgia y rechazo que lo mantenía suspendido en un limbo de confusión. El hogar era un remanso de risas y aromas, chiles asados que despertaban la memoria de su infancia. Pero en medio de ese calor familiar, Miguel se sentía un extraño. Aunque su madre lo animaba a levantarse y recuperar su dignidad, la inseguridad lo asediaba. Su autoestima, una víctima de la exclusión, se tambaleaba frente a la posibilidad de un futuro incierto. Un día, al llegar al laboratorio local para su reintegración, Miguel se sintió nuevamente como una sombra. Los investigadores lo miraban como si fuera un simple exmilitar, su esencia reducida a insignificancia. En ese ambiente, las ideas brillantes que surgían en su mente se ahogaban ante el gélido desprecio de un sistema que lo juzgaba sin conocerlo. El sudor frío empezaba a brotar en su frente mientras luchaba contra la necesidad de demostrar su valía. Dudar, cuestionar, enfrentar sus propios demonios se volvieron una constante lidiando con sentimientos de desprecio por sí mismo. Sin embargo, el recuerdo de su madre, sus palabras de fervor y resistencia, lo instaban a seguir adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Fue en esa lucha entre el deseo de reivindicación y la inseguridad donde el coronel Vargas apareció. Su figura sólida traía consigo un susurro de esperanza, pero también el peso de una revelación que podía cambiar todo. Las palabras del coronel sobre la corrupción en las bases, sobre cómo lo habían excluido por prejuicios, retumbaron en su pecho. Pero, ¿qué rumbo tomar? ¿La vindicación del pasado o la lucha por su éxito en el laboratorio? A medida que la tensión aumentaba en su interior, el calor de la decisión provocaba una angustia palpable. La transformación que Miguel anhelaba, la posibilidad de ser un héroe, se encontraba al alcance, pero también amenazada por el miedo a la traición. Mientras su mente se debatía entre estos dos caminos, la angustia crecía. Cada segundo pasaba como una eternidad, y al mirar al coronel, se encontró atrapado entre la rabia por lo que había sufrido y la necesidad de dejar todo atrás. La lucha por su dignidad se volvía cada vez más acuciante. ¿Qué acción debían tomar? Justo cuando una nueva idea empezaba a encender un atisbo de esperanza en él, una revelación paralizante apareció. Los enemigos ocultos, los que habían manchado su honor, acechaban en las sombras, dispuestos a destruir todo a su paso. Se dio cuenta de que la batalla por su futuro apenas comenzaba, y el verdadero reto estaba por llegar. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentarlos y demostrar que su valor no se definía por su pasado? La incertidumbre lo envolvía, y el camino se tornaba cada vez más oscuro. La llegada de esa revelación en el laboratorio fue un punto de inflexión para Miguel. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se dio cuenta de que ya no podía seguir siendo un espectador en su propia vida. La presión social, el desprecio y sus inseguridades eran como cadenas que lo mantenían amarrado a un pasado que se negaba a soltarlo.
Enfrentarse a la verdad de su exclusión no solo requeriría coraje, sino también una estrategia. Se retiró a un rincón del laboratorio, isolándose temporalmente del murmullo de las conversaciones. Miguel cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de aprehender la marea de emociones que lo envolvían. Recordó las lecciones del ejército, abordar cada situación con claridad, anticipar las reacciones y trazar un plan sólido. Se dio cuenta de que tenía frente a él una oportunidad para utilizar las habilidades que había cultivado en el campo, dándole un nuevo sentido a su vida profesional. Al abrir los ojos, una idea comenzó a germinar en su mente. Si quería ser visto más allá de la etiqueta de exmilitar, debía convertir su dolor en una fuente de motivación. Miguel decidió que haría un proyecto de investigación que combinara sus conocimientos técnicos adquiridos en el servicio militar con el interés de los científicos en el laboratorio. Empezaría con el análisis de las técnicas de supervivencia en situaciones extremas, una experiencia que él conocía muy bien. Esa era su senda hacia la validación personal y profesional. Con el corazón acelerado, Miguel se acercó a su supervisor. La mirada que le dirigió contenía una mezcla de incredulidad y curiosidad. Sin embargo, al presentar su idea, su voz se tornó firme y decidida. Explicó cómo su experiencia en entornos adversos podría proporcionar un valor agregado a la investigación en curso. Para su sorpresa, el supervisor mostró interés y acordó darle el beneficio de la duda. Era el primer paso hacia el reconocimiento. Con el tiempo, Miguel se sumergió en el proyecto. Días y noches se entrelazaban en un ciclo de trabajo constante. Iba dejando atrás retazos de duda al observar cómo sus ideas empezaban a tomar forma y cómo los colegas comenzaban a valorarlo por su innovación. La mente que antes se llenaba de pensamientos oscuros empezaba a despejarse. Cada avance se sentía como una pequeña victoria en su lucha interna. Sin embargo, no todo era facilidad. A medida que su trabajo avanzaba, las sombras del desprecio que había sentido en el pasado empezaban a reaparecer. Un par de colegas, resquicios del sistema que antes lo despreciaban, comenzaron a murmurar, cuestionando su metodología y poniendo en tela de juicio su pasado militar. El viejo demonio de la falta de confianza asomó nuevamente. Miguel sintió la irrupción de sus inseguridades, el eco de las palabras despectivas que lo habían perseguido en la base. En lugar de ceder ante la presión, Miguel decidió actuar. Convocó una reunión para presentar sus avances, desafiando a aquellos que se habían opuesto a su trabajo. La decisión estaba tomada, era momento de sacar a la luz su verdad y validar su historia. No solo se estaba defendiendo frente a sus compañeros, sino que estaba reclamando su lugar como un profesional valioso en ese espacio. Al frente de esa reunión, mientras explicaba sus hallazgos, la mirada del coronel Vargas lo atravesó como un rayo de luz. Con cada palabra, Miguel se sentía más fuerte, más empoderado. Finalmente, el pasado se desdibujaba en la fuerza del presente. Pero algo en la atmósfera cambió. Una sensación de conspiración, un aire de rechazo que lo acechaba, comenzó a apoderarse de la sala. Miguel terminó su presentación, consciente de que había abierto una puerta, pero también de que se había convertido en un blanco. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Cuando un colega se levantó para cuestionar, no solo su trabajo, sino su carácter, Miguel se sintió atrapado entre luchar por su integridad o retirarse una vez más. Con el corazón en la garganta, se enfrentó ante la audiencia. Sintiendo cómo su determinación comenzaba a chocar con un nuevo desafío. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o solo un nuevo golpe en su camino hacia la reivindicación? La tensión en la sala se hacía palpable, cada parpadeo de Miguel resonaba con el peso de su historia. La expresión desafiante de su colega, lleno de una arrogancia que lo aturdía, desató un torrente de recuerdos, momentos en los que había sido menospreciado, en los que sus opiniones no contaban. Pero esta vez era diferente. La mirada desafiante era cara a cara con la versión renovada de sí mismo. Con la voz temblorosa pero firme, Miguel respondió a la provocación.
Mencionó no solo sus hallazgos, sino también las frecuencias de estrés en situaciones de combate, cada síntoma que había documentado y las conexiones que había encontrado en su investigación. Al explicar cómo había superado sus propios demonios en el campo, su voz resonó con una autenticidad inesperada, la sala se silenció. Aunque el murmullo de cuestionamientos y risas burlonas podría haber minado su confianza, Miguel se aferró a la claridad que había encontrado. Sabía que enfrentaba una adversidad personal, un desafío que ponía a prueba no solo sus habilidades como investigador, sino su valía como individuo. Tras su intervención, el coronel Vargas se inclinó hacia adelante. El coronel, una figura enormemente respetada y admirada, se levantó de su asiento. Al hacerlo, el ambiente se volvió aún más tenso, cada asistente conteniendo la respiración, esperando el veredicto de la antigua leyenda del ejército. «Me permito interrumpir», dijo el coronel con una certeza que dejó sin aliento a Miguel. «Yo conozco a Miguel. Conozco su historia. No se trata solo de metodología, sino del espíritu que aporta, aquel que proviene de lo vivido. Sus experiencias son sus credenciales». El respaldo inmediato del coronel generó un murmullo entre los asistentes. Miguel sintió como el desdén que había seguido a su llegada comenzaba a tambalearse, siendo reemplazado por la validación. Esa pequeña chispa de reconocimiento se incendiaba en su interior, sin embargo, el momento de aliento estaba impregnado de una inquietud. Lo que Miguel no anticipó fue el estallido de oposición, el mismo colega que había cuestionado años de trabajo. Pero el coronel se ha dejado llevar por la emoción. La ciencia no se basa en sentimientos. Debemos cuestionar la validez de los métodos de quienes no están preparados, dijo con una mueca que transpiraba derrotismo. Era un ataque directo, pero Miguel ya no estaba dispuesto a sentirse acorralado. Con una claridad que brotaba de su nueva fortaleza, decidió enfocar su respuesta en los datos, en la argumentación racional, pero también en el lado humano de la ciencia. La resiliencia de su carácter era ahora evidente en cada palabra que pronunciaba. Lo que ocurrió después fue un torrente de confrontación. Otras voces se levantaron, unos apoyando a Miguel, otros cuestionando su relevancia, misturando la ciencia con el fervor personal. Cada intervención se sentía como una batalla más, cada réplica era un paso hacia el dominio de su sala, su entorno. Mientras se desarrollaba el intercambio, la sensación de adrenalina regresó. Aquí, en el fragor del debate, Miguel comenzó a vislumbrar un camino que podía ir más allá de la investigación. Necesitaba construir conexiones con aquellos que aún lo veían como un paria. Sería un viaje arduo, pero cada rebatido voto sería una acción que lo acercaría a su objetivo. En medio de todo, escuchó la profunda respiración del coronel Vargas, un ancla en medio de la tempestad. Miguel se preguntaba si estaba realmente preparado para luchar en este nuevo campo de batalla, donde no solo su trabajo profesional estaba en juego, sino la aceptación de quienes lo rodeaban. Una pregunta emergió, reveladora y perturbadora: ¿qué significaba realmente aceptar su pasado? ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para que su voz resonara? Lo que había sido un desafío a su valía podría convertirse en un trampolín hacia su transformación final. A medida que la reunión se intensificaba, Miguel se dio cuenta de que solo estaba al comienzo de su verdadero viaje. Las respuestas a esa revelación lo acercarían a un nuevo horizonte de posibilidades. El momento que había esperado durante tanto tiempo había llegado. ¿Cómo caminaría ahora en este nuevo camino, fortalecido por el respaldo pero aún enfrentando el escepticismo? La batalla por su identidad y su lugar en el laboratorio apenas comenzaba. La incertidumbre se cernía a su alrededor, y mientras miraba a su audiencia, un presentimiento inquietante invadió su mente. Algo mayor estaba en juego y su lucha estaba lejos de haber terminado. Miguel sintió la presión del ambiente a su alrededor, los murmullos se convertían en ecos que reverberaban en su mente. Cada uno de ellos parecía ser un recordatorio de las inseguridades que había intentado dejar atrás. Sin embargo, esa chispa de reconocimiento del coronel Vargas se había encendido en su interior como una llama que apenas comenzaba a alumbrar su camino.
Aquella confrontación no era solo un debate sobre metodología, sino una experiencia personal. Miguel se preguntaba cómo podía transformar esa urgencia, esa necesidad de validación, en un impulso que lo llevara a consolidarse no solo como un profesional competente, sino como un líder en su campo. La ansiedad se transformaba lentamente en determinación. Decidido a no quedarse de brazos cruzados, comenzó a tomar nota de las intervenciones de sus colegas. Sabía cómo podía aprovechar no solo sus declaraciones, sino también sus emociones. En la mente de algunos, la ciencia era un conjunto de cifras y fórmulas, pero Miguel estaba empezando a entender que la verdadera ciencia era también una historia humana. Era hora de que esa historia fuera escuchada, y la sala podría ser el escenario perfecto. A medida que la tensión aumentaba, comenzó a esbozar un plan. No era suficiente simplemente defender sus métodos, necesitaba una narrativa que ligara su experiencia personal con sus hallazgos científicos. En su mente, el proyecto que había emprendido no solo se trataba de estudiar la respuesta al estrés en combate, sino de ayudar a otros a comprender la carga emocional que enfrentaban los soldados. La vida no era solo un experimento en un laboratorio, era un contexto lleno de matices humanos. Mientras tomaba el riesgo de compartir más de sí mismo, la mirada de sus colegas comenzaba a cambiar, lentamente acompañada de gestos de atención y algún que otro asentimiento. Era en ese preciso instante que comprendió que había llegado el momento de abrir su corazón y mostrar su fragilidad. Los soldados no eran solo datos en una hoja, eran seres que llevaban cicatrices invisibles, historias entretejidas con sufrimiento y supervivencia. Se mencionó la idea de una serie de talleres en los que Miguel podría coordinar sesiones con veteranos, donde no solo se discutieran sus hallazgos, sino que cada uno pudiera compartir su experiencia. Esto no solo lo implementaba como un investigador, sino que le daba el papel de mediador, puente entre dos mundos, el de la ciencia pura y el de la experiencia humana. Con esta propuesta emergiendo en su mente, Miguel sintió que su voz resonaba más fuerte. No era solo el eco de la desesperación por validarse, sino el impulso de construir algo significativo. Aunque había tenido miedo de ser percibido como un paria, ahora ese miedo se transformó en su mayor motor. Sin embargo, a medida que su camino se iluminaba, la sombra de la oposición seguía ahí. El mismo colega que había atacado sus métodos pronto se alzaría con nuevas críticas. No era suficiente con prepararse para la defensa, debía ser hábil y previendo, anticipando respuestas y preparando argumentos. Con la mente en ebullición, Miguel recordó que cada gran descubrimiento llevaba consigo la necesidad de enfrentamientos. Tenía que estar listo para aceptar los fracasos que se avecinaban, y lo más importante, abrazar cada desafío como una oportunidad para crecer. En un giro del pensamiento, Miguel sintió que se acercaba a algo vital, una revelación no catártica, sino reveladora. Si podía validar su propia experiencia, podía inspirar a otros a hacer lo mismo. Pero eso requería un compromiso total, dejar atrás las dudas que estaban enraizadas en su pasado y plantarse firmemente en su nuevo papel. Mientras su mente trabajaba en esta nueva dirección, una pregunta se encendió con fuerza: en ese camino hacia la transformación, ¿qué más estaba dispuesto a arriesgar? Las luces del laboratorio parecían más brillantes, y con cada paso, Miguel advirtió la importancia de tejer una red de apoyo. Fue entonces cuando se prometió a sí mismo que esta vez no dejaría que su voz se apagara. La lucha por su reconocimiento apenas empezaba, pero un nuevo resplandor de posibilidades estaba al frente. Mientras se disponía a compartir sus ideas, la sala permanecía a la expectativa, como si la próxima explosión de su desarrollo estuviera a punto de estallar. La incertidumbre continuaba siendo su compañera, pero un fuego interno consumía sus dudas. Su historia merecía ser contada, y estaba decidido a hacerlo. ¿Sería suficiente su coraje para sostener el embate que se avecinaba? La confrontación siguiente no solo definiría su carrera, sino su propia identidad. La sala respiraba tensión mientras Miguel se preparaba para dar el siguiente paso en su intrincado camino hacia el reconocimiento.
Se sentía como un escultor frente a un bloque de mármol en bruto, con una imagen en la mente que solo él podía visualizar. La idea de coordinar talleres con veteranos se convertía en el trozo de arcilla que moldearía su carrera, pero sabía que el esculpido requeriría de fuerza y precisión. Al concluir la sesión, un pequeño grupo de colegas rodeó a Miguel. Sus ojos estaban fijos en él, pero no por curiosidad. Había destellos de escepticismo, un análisis frío que lo obligaba a estar alerta. El rechazo podría llegar en cualquier momento. Aún así, esas miradas lo desafiaban a probar su valía. No solo se trataba de defender su propuesta, sino de demostrar que podía ser un líder. Un día en un campo repleto de sombras, Miguel eligió no retroceder. En su mente, las palabras del coronel Vargas resonaban con fuerza. Se sintió inspirado para compartir no solo su conocimiento, sino su vulnerabilidad. Así, alzó la voz y expresó su visión con claridad. Quiero que comprendan que tras cada punto de datos en nuestras investigaciones sobre el estrés de combate, hay historias completas, luchas diarias que no se ven, pero que son cruciales para nuestra labor. La reacción no se hizo esperar. Una voz surgió del grupo, la misma que había atacado sus métodos en el pasado. ¿Y qué experiencia tienes tú para hablar de esto? ¿Acaso has estado en el campo? La pregunta le atravesó como un dardo. En ese instante, el tiempo se detuvo. Su corazón latía con fuerza, marcando el compás de su incertidumbre. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la tentación de la defensa inmediata, recordó su promesa de transformar cada obstáculo en una oportunidad. Consciente de que su valía no dependía de un pasado militar, se embargó de una nueva determinación. Tal vez no he estado en el campo, respondió, su voz ahora firme y clara. Pero he escuchado a aquellos que sí lo han hecho. He dedicado mi profesionalidad a comprender su dolor y su carga emocional. Cada uno de ustedes aquí sabe que la ciencia no está separada de la experiencia humana. Estoy aquí para unir esos puntos, para avanzar y construir un camino donde no solo se analicen las estadísticas, sino que también se escuchen las voces de quienes han vivido esas estadísticas. La tensión en la sala comenzó a cambiar. Era como si una neblina de incredulidad empezara a despejarse y se dejara ver un atisbo de respeto. Pero la batalla no había terminado. La oposición no se detendría solo porque Miguel había articulado su pensamiento. Sabía que el verdadero desafío era consolidar su posición como fundador de un nuevo enfoque. Al concluir la reunión, se sintió impulsado a actuar. Comenzó a escribir un plan más detallado para los talleres. En su mente, esbozaba cómo podrían estructurarse las sesiones, quiénes deberían ser los invitados, y cómo integrar su metodología científica con las narrativas de los veteranos. Estaba en ese momento de ideación donde la energía comenzaba a fluir a través de él, encajando piezas de un rompecabezas sombrío. Sin embargo, en medio de su emoción, una inquietud persistente se cernía sobre él. La exposición a la crítica era un riesgo considerable, y pronto, nuevas voces podrían surgir, cuestionando incluso sus intenciones. Tenía que hacer frente a la posibilidad de ser malinterpretado, de ser visto como alguien que había sobrepasado líneas que nunca debió cruzar. Con cada palabra que escribía, Miguel también se preguntaba, ¿estaría dispuesto a arriesgar su carrera por este sueño? Incluso si eso significaba enfrentarse a figuras clave que podrían intentar sabotear su esfuerzo. Esa incertidumbre lo mantenía despierto por las noches, pero también lo empujaba a seguir adelante. Al cerrar su notebook, una imagen emergió en su conciencia. En ese instante, comprendió que estaba no solo construyendo un programa, sino forjando un legado del que podía estar orgulloso. Y sin embargo, mientras reflexionaba sobre el futuro, un impulso inquietante lo llevó a preguntarse si todo lo que había tejido, podría deshacerse en un abrir y cerrar de ojos. Con la mente proactiva, Miguel se preparó para el inevitable reto que se avecinaba.
En su horizonte, se vislumbraba el primer taller, la primera gran muestra de su arduo trabajo. Pero una advertencia interna empezó a sonar: en este delicado camino hacia la iluminación personal y profesional, cada paso podría ser crucial. ¿Podría hallar la fuerza para resistir lo que llegara y desafiar el destino que lo aguardaba en el horizonte? La noche transcurrió como un hálito gélido en la mente de Miguel, llenando cada rincón de su conciencia de posibilidades inquietantes. El eco de sus palabras en la reunión se repetía incesantemente. Había abierto una puerta, pero podría haberse tratado de una trampa mortal. ¿Sería suficiente su pasión y conocimiento para legitimar su visión? La verdad es que cada vez que soñaba con la creación de un espacio seguro para los veteranos, una voz interior le susurraba que su credibilidad estaba en juego. Las primeras luces del amanecer iluminaron su oficina, desnudando las paredes que siempre habían sido su refugio. Miguel decidió que no podía quedarse atado al miedo. Fue con esa mentalidad que se adentró en la biblioteca que había acumulado a lo largo de su carrera: artículos, estudios de caso, testimonios. Todo sería parte del puente que construiría entre la teoría y la experiencia viva. Días de trabajo implacable siguieron, cada uno como una batalla que libró contra sí mismo y sus inseguridades. Al inicio de cada jornada, se enfrentaba a la misma pregunta: ¿quién era él para hablar sobre el dolor de otros? Con cada página leída, cada dato analizado, su respuesta se fortalecía. No solo era un observador, su rol había evolucionado. Era un narrador que podía transmitir la historia de aquellos que habían quedado olvidados en el fragor de los conflictos. El primer taller se acercaba, y Miguel no podía permitirse flaquear. Un mes antes, había contactado a veteranos, psicólogos y líderes comunitarios. La idea era tejer juntos sus experiencias y conocimientos en una experiencia enriquecedora. Sin embargo, cada confirmación era a la vez un alivio y un motivo de ansiedad, ya que el mismo suceso que lo llenaba de orgullo también podía convertirse en su perdición si las sesiones no cumplían las expectativas. Era un equilibrio perfecto entre el triunfo y el fracaso. Una semana antes del evento, una noticia inesperada llegaría a sus oídos. Una fuente anónima le alertaba sobre una reunión clandestina entre algunos de sus críticos. Estaban discutiendo su taller y planeando desacreditarlo incluso antes de que comenzara. El golpe a su seguridad fue inmediato. Esa voz interna que lo había animado a seguir adelante ahora empezaba a sonar como un tambor de guerra. ¿Cómo enfrentaría la resistencia antes de que se manifestara? La anticipación lo sometía a una presión intensa que corrompía su dedicación. La estrategia estaba clara. Miguel decidió presentar un documento donde se detallara el enfoque del taller, las metodologías que usaría y la importancia del componente narrativo basado en los relatos de los veteranos. Quería visibilizar su trabajo como una oportunidad más que como una amenaza. Convencido de que sería un fuerte movimiento en su defensa, se preparó para presentarlo a su equipo, poniendo en riesgo su vulnerabilidad una vez más. La reunión fue fijada para 2 días antes del evento. Para sus colegas, sería la última oportunidad de evaluar si su propuesta era meramente una ilusión. En su mente resonaba la palabra oportunidad, que comenzaba a adquirir un nuevo significado. Eran los mismos que lo habían desafiado anteriormente, pero ahora sabía que tenía algo valioso que ofrecer. Se enfrentaría a ellos no solo como un profesional, sino como un puente entre dos mundos que, en esencia, no eran tan diferentes. Con su mente clara y su propósito firme, Miguel se dirigió a la sala de reuniones. En el fondo sabía que lo que estaba en juego no eran solo sus ideas o su carrera, sino un cambio profundo en la forma en que se enfrentarían y se ofrecerían herramientas a aquellos que más las necesitaban. Mientras cruzaba la puerta, la fragorosa batalla interna entre confianza y autocrítica bullía en su pecho. Es el momento de actuar, musitó para sí mismo, sintiendo como una oleada de adrenalina lo invadía. Pero en ese instante, justo un paso después, se detuvo. El rostro del coronel Vargas, su mentor, emergió en su mente como un faro. Habría estado a la altura de sus
¿Lecciones? ¿Podría realmente convertirse en la voz que su entorno necesitaba? La tensión no envolvía, pero en lugar de ser un lastre, era un vector de creatividad y determinación. Pensó en lo que cada paso significaba para él y para los demás. Sin embargo, al levantar la vista, se enfrentó a un hecho irrefutable: su camino estaba lleno de obstáculos, y el encuentro que lo aguardaba podría definir si finalmente elevaría su legado o vería caer su sueño. Una sensación profunda de inquietud provocada por un nuevo giro en los acontecimientos emergía en su interior. Al final de la reunión, podría haber un grito de victoria, o podría ser el inicio de una nueva batalla. ¿Tendría la fortaleza necesaria para retumbar en el eco de su destino? Él sabía que la respuesta se encontraría en la sala de reuniones. La sala de reuniones se sentía más pequeña de lo habitual, como si las paredes mismas estuvieran listas para susurrar sus temores. Miguel tomó una profunda respiración antes de abrir la presentación que había perfeccionado durante días. Cada diapositiva era un ladrillo en la construcción de su credibilidad, cada gráfico, un argumento a su favor. Sin embargo, un frágil hilo de ansiedad lo conectaba con sus miedos. Al entrar, se dio cuenta de que los rostros de sus colegas estaban compuestos por una mezcla de escepticismo y curiosidad. El sutil movimiento de las cejas, la ligera inclinación de la cabeza, todo era parte de una danza silenciosa entre la duda y la posibilidad. Sin embargo, Miguel no estaba allí para interpretar un papel. No era el mismo que había llegado al campo profesional con una mochila llena de inseguridades. Era un nuevo Miguel, moldeado por la determinación de ser un catalizador para el cambio. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz resonando en la sala como una declaración firme. A medida que presentaba su visión, notó que la tensión en el ambiente se transformaba en una especie de energía palpable. Las visiones que había cultivado se materializaban en esos momentos, y cada palabra pronunciada se sentía como un acto de reivindicación personal. Este taller no es solo una plataforma de diálogo, es una oportunidad para sanar. No estamos hablando de historias de guerra, sino de historias que habitan en el corazón de cada veterano, continuó, sintiendo cómo su pasión comenzaba a desbordarse. En todas las presentaciones pasadas, había intentado encajar en un molde, pero ahora sabía que su autenticidad era su mayor fuerza. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la primera crítica emergiera. Miguel, ¿tienes la experiencia necesaria para llevar a cabo esto? ¿No crees que un psicólogo sería más adecuado para dirigir un encuentro como este? La voz provenía de Laura, una colega conocida por su escepticismo. Las palabras se sentaron pesadas sobre él, despiertas y cortantes. Un instante de duda atravesó su mente como un relámpago. ¿Estaba realmente calificado? Esa pregunta pesaba más que cualquier opinión ajena. Sin embargo, recordó lo que había aprendido en sus momentos de reflexión, lo que el coronel Vargas le había enseñado: la experiencia no solo se obtenía a partir de la práctica profesional, sino también de la vida misma. Con esta perspectiva, pudo reaccionar. Laura, entiendo tu preocupación. Pero aquí no solo se presentan teorías, se convierten en experiencias compartidas. He hablado con muchos de ellos, y lo que ansían es ser escuchados. Mi labor es facilitar ese proceso, respondió, con una confianza que reflejaba no solo sus palabras, sino un rayo de ese cambio que ya lo envolvía. A medida que la discusión avanzaba, otros comenzaron a presentar sus preocupaciones. Sin embargo, ahora Miguel tenía una hoja de ruta clara en su mente. Cada argumento que surgía era una oportunidad para reafirmar su propósito. Estaba tomando el timón de su narrativa, manejando su destino frente a un auditorio que no le era del todo grato. A medida que finalizaba su exposición, un ligero sudor perlaba su frente, pero al mismo tiempo, una sensación de liberación se expandía a su alrededor. Había ejecutado un acto que se sentía más cercano a un compromiso personal que a una mera presentación profesional.
Sin embargo, el verdadero reto estaba aún por llegar, la intestina discusión que habría de seguir en su contra. Está bien, Miguel. Podemos ver la buena intención, pero hay muchos detalles a abordar antes de comenzar, dijo el director de la oficina, estrenando un tono que equilibraba la duda con una pizca de respeto. La verdad de que sus palabras se habían instalado en la mente de algunos era el primer empujón hacia un nuevo horizonte. Mientras un murmullo de conversación comenzaba a llenar la sala, Miguel sabía que esto era solo el comienzo de una batalla más amplia. No se sentía satisfecho, sabía que cada comentario y cada mirada crítica serían peleas que tendría que conquistar. La sala estaba viva, y la revelación final aún estaba por venir. Había despertado un interés, pero también un recelo que podría hacer estallar su enfoque en cualquier momento. Mientras recogía sus notas, no podía evitar pensar que el mayor reto no había sido solamente la presentación, sino lo que seguiría. Las palabras no solo reverberaban en el aire, sino que se aferraban a un eco profundo en su interior. ¿Sería capaz de sostener esta conversación más allá del ruido de la crítica? La habilidad de Miguel para abrazar su vulnerabilidad podría ser su mayor arma. Sin embargo, una tormenta se dibujaba en el horizonte. Sabía que antes de encontrar su voz, tendría que enfrentarse a un silencio que podría resultar más ensordecedor que cualquier ataque verbal que pudiera imaginar. ¿Cómo se prepararía para el desafío inminente que le aguardaba? La atmósfera tras la presentación dejó a Miguel sumido en una mezcla de adrenalina y desasosiego. A medida que se alejaba de las miradas inquisitivas, su mente se centraba en la incertidumbre que lo aguardaba. Aunque había levantado una voz más fuerte que en ocasiones pasadas, esa victoria parecía fugaz ante el ecosistema del escepticismo que lo rodeaba. Aunque había defendido con fervor su conocimiento, una honda preocupación empezó a crecer en él. ¿Cómo podría hacer que su visión no solo fuera escuchada, sino también aceptada y valorizada? Decidido a alinear su pensamiento, Miguel se trasladó a su oficina, un espacio despojado de excesos, rodeado de notas adhesivas que contenían fragmentos de ideas. Allí, el silencio exterior era relativo, su lucha interna resonaba más fuerte que cualquier murmullo que hubiera escuchado en la reunión. Se sentó ante su escritorio y se permitió un instante de introspección. Había crecido tan cómodo en su papel de orador, que había olvidado lo crucial que era prepararse mentalmente para el contraataque de la crítica. Se detuvo a pensar en la intervención de Laura. Había tenido razón en parte. La falta de credibilidad podría resultar un obstáculo, sin embargo, su enfoque lo había diferenciado. La conexión humana que había experimentado conversando con veteranos era un activo invaluable. Pero, ¿cómo podría convertir esa conexión en una herramienta sólida para demostrar su valía ante quienes lo cuestionaban? Mientras desarrollaba un nuevo plan, Miguel se dio cuenta de que debía abordar la falacia que suponía la exclusividad de la experiencia profesional. Su idea no era únicamente un taller sobre la salud mental, era una manifestación de la resiliencia compartida, donde la vulnerabilidad sería el puente. Cientos de ideas emergieron en su mente mientras esbozaba un nuevo esquema, un enfoque más directo para sumergir a sus compañeros en el principio del taller. Decidió que la compasión debía ser el hilo conductor de su proyecto, invitar a sus colegas a participar activamente en el proceso. La presentación de la información no sería suficiente, necesitaba crear un ambiente donde cada voz fuera igual de importante. Con el amanecer del día siguiente, Miguel se encaminó hacia el trabajo con un renovado sentido de propósito. Más que intentar presentar un argumento, se planteó el desafío de consolidar una colaboración auténtica. La idea de realizar un ejercicio de juego de roles para que sus compañeros pudieran experimentar de primera mano las emociones de los veteranos lo entusiasmaba y aterraba al mismo tiempo. Era un paso audaz, exponerse al juicio ajeno, abrirse a cuestionamientos profundos provocados por su propia idea. Pero esta vez, sentía que quizás la vulnerabilidad también podía ser un catalizador para el entendimiento. En la reunión que convocó, sus colegas lo recibieron con una mezcla de reservas y curiosidad.
Utilizó esta audiencia como su laboratorio, describiendo su visión de un espacio donde cada uno pudiera explorar y compartir sus experiencias. Se despojó de la formalidad que lo había caracterizado antes, no solo en su vestimenta, sino también en su lenguaje. No buscaba ser el líder de un taller, quería ser parte de una conversación. No obstante, el escepticismo emergió nuevamente. Miguel, esto suena interesante, pero, ¿realmente crees que un ejercicio de roles funcionará? No podemos olvidar la naturaleza del trauma, interrumpió una voz del fondo. Un desafío claro. En ese momento, se encontró al borde de la defensiva. No quería ser visto solo como alguien con buenas intenciones, sino como un facilitador que realmente creía en el poder del diálogo. Su mente se llenó de dudas, pero también de determinación. Sabía que su objetivo no era solo convencer, sino también inspirar. Así es, y es precisamente por eso que necesitamos experimentar, contestó Miguel, sintiendo cómo la emoción comenzaba a templar su voz. A veces, para entender y sanar, es necesario materializar lo que sentimos. Solo así podemos romper la barrera del juicio. Sus palabras resonaron en el aire, y, por un instante, la incertidumbre se disipó creando un espacio seguro para la introspección. Sin embargo, el ambiente se tornó más denso cuando otro colega planteó la posibilidad de una reunión aún más crítica, necesaria para evaluar la viabilidad real de su propuesta. Mientras el eco de esa semana continuaba en su mente, Miguel comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba a despegarse. Había logrado abrir la puerta al diálogo, pero hacerlo transitar hacia la aceptación requeriría más que una simple presentación. Su viaje hacia la autoafirmación se había potenciado, y no podía permitirse perder la oportunidad de convertir su vulnerabilidad en una fortaleza. Frente a un nuevo horizonte lleno de retos, Miguel se preparó para lo que vendría. Las lecciones del pasado comenzaban a amalgamarse con su deseo de crecer, pero la confrontación que se acercaba podía ser el punto de inflexión que definiera su destino. ¿Sería capaz de sostener el fuego de su compromiso en medio de las llamas de la crítica? La batalla por su voz estaba apenas en sus inicios y Miguel sabía que debía estar listo para lo que la vida aún le tenía reservado. Miguel se sentó en su escritorio, el sudor perlándole la frente mientras revisaba notas de su presentación. La sensación de ansiedad comenzaba a transformarse en un impulso renovado que exigía manifestarse en acción. Esa reunión crítica que se avecinaba se presentaba, por un lado, como una oportunidad de oro, pero, por otro, como una posible catástrofe profesional. Necesitaba acertar. Recordó que en su preparatorio había mencionado la necesidad de abrir espacios de diálogo y empatía. Ahora, era el momento de materializar esa concepción. Trascender la expectativa era un desafío al que se debía someter. No podía permitir que la duda lo paralizara. Su teoría acerca de transformar el trauma en experiencias compartidas debía ser probada. Las horas previas a la reunión se convirtieron en un frenético vaivén de pensamientos dispersos. En su mente, intentaba anticipar preguntas y objeciones. Las palabras de su colega resuenaban: no podemos olvidar la naturaleza del trauma. Ciertamente, Miguel entendía la gravedad de este comentario. Sin embargo, con cada repetición de la frase en su mente, las dudas que afloraban se convertían en preguntas cruciales. ¿Qué era realmente el trauma? ¿Y en qué medida la experiencia ajena podría ayudar a sobrellevar la carga propia? Miguel sabía que incorporarse al juego de roles implicaría un riesgo personal. La vulnerabilidad no solo era la clave de su propuesta, sino también la puerta que podía abrirle las entrañas a su historia. Para él, sacar a la luz sus propios miedos era un acto de valentía que podría humanizar su perspectiva ante los demás. Debía hacer de su vulnerabilidad su aliada. Finalmente, el momento llegó. La sala de conferencias bullía con murmullos bajo un clima tenso e incierto. Miguel respiró hondo y comenzó a hablar. Al principio, su voz se vio sepultada por murmullos de escepticismo, pero para su sorpresa, había preparado una introducción poderosa.
Compartió una experiencia personal, una conversación íntima que había tenido con un veterano. Su relato no solo detallaba el dolor que había sentido, sino también las lecciones que había extraído. A medida que hablaba, notó cómo las miradas se hacían más atentas, su discurso se volvía más fluido y apasionado a medida que profundizaba en el concepto de transformar la narrativa del trauma. No se trata simplemente de hablar de lo que fue doloroso, sino de encontrar en esos momentos oscuros las fuerzas que nos unen. Solo a través de esta conexión podemos encontrar la verdadera sanación, explicaba Miguel con firmeza. Sin embargo, aún persistían las caras duras. Al llegar al clímax de su presentación, lanzó la propuesta del ejercicio práctico. El juego de roles era un reto audaz, y sabía que muchos no estarían dispuestos a soltar la cuerda del escepticismo. Levantó la voz, contagiado por su propia pasión. Imaginemos que podemos sumergirnos en las sensaciones de otro. ¿Cómo podríamos, entonces, cambiar nuestro enfoque hacia el trauma de manera que lo podamos ver como un viaje compartido? Se hizo un silencio, momentáneamente llenado por el ruido del aire acondicionado. Un par de manos comenzaron a aplaudir cautelosamente, y Miguel sintió que la corriente de la sala comenzaba a cambiar levemente. Pero el rayo del escepticismo no tardó en regresar. Una colega se alzó y, con una mirada que mezclaba duda y desafío, preguntó: «Pero, Miguel, ¿no estás trivializando los sentimientos de aquellos que han sufrido de verdad?» El golpe fue directo. La sala se tensó, y Miguel se encontró en el ojo de un huracán. La presión de justificar su idea lo abrumó, pero también lo reavivó. Comprendió que esta intervención era una oportunidad para demostrar su compromiso. Tenía que ser honesto, desnudando su propia vulnerabilidad. En lugar de retroceder, decidió no solo defender su propuesta, sino también mostrar cómo había llegado a este punto. «Estoy aquí porque he sido tocado por esas historias. Yo mismo he lidiado con mis propios traumas», confesó, sintiendo cómo las palabras emergían desde un lugar profundo y sincero. «No trivializo el sufrimiento. Al contrario, quiero que nuestros compañeros sientan que todos tenemos la responsabilidad de llevar esas cargas y enfrentarlas, juntos». La tensión vibró en la habitación, palpable, pero había una chispa nueva en el aire. Miguel comenzó a ver que la lucha no era solo contra el escepticismo ajeno, era, en esencia, la batalla con sus propias limitaciones e inseguridades. Sin embargo, aun con el clima a su favor, sabía que quedaban muchas aristas por pulir. El momento de la verdad dependía de la reunión que se convocaría tras esta presentación. Esa batalla no solo definiría su propuesta, sino su propia valía en un entorno cada vez más crítico. Con esa nueva certeza, Miguel comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La vulnerabilidad, ese arma tan temida, se convertía en su mayor fortaleza. ¿Sería suficiente para convencer a los demás de que su voz debía ser parte de esa conversación? Las respuestas seguirían resurgiendo, una vez más desbordándolo entre el temor y la esperanza. Miguel se sintió como si estuviera navegando en aguas turbulentas, pero tras la tempestuosidad de las últimas semanas, había llegado finalmente a su destino. La sala de conferencias, una vez tensa y hostil, ahora se transformaba en un espacio de colaboración. El taller que había concebido, creado con amor y sudor, se llevaba a cabo, y frente a él se alineaban los rostros de sus colegas, algunos curiosos y otros aún dubitativos. Sin embargo, Miguel no se dejaba amedrentar, había superado mucho para llegar a este punto. Al iniciar la primera sesión, su voz resonó con confianza. «Estamos aquí para compartir, para abrir espacios donde las historias de nuestros veteranos se entrelacen con la ciencia que ayudamos a construir». Cada palabra resonaba en su pecho, no solo como una afirmación de su compromiso, sino como un testimonio de cada paso que había dado en su lucha interna. La fuerza de su historia personal se entrelazaba con la de los demás, creando un puente que trascendía su pasado militar. La dinámica del taller fue evolucionando. Con cada ejercicio de rol, Miguel observó las transformaciones en sus compañeros.
Las miradas cautelosas comenzaron a brillar con empatía y, a medida que los colegas se sumergían en las historias de los veteranos, Miguel sintió que comenzaban a comprender la esencia de su trabajo, conectar datos duros con experiencias humanas. Los defensores del escepticismo se convirtieron en aliados en su búsqueda por la validación. Era como un remanso de reconocimiento mutuo que llenaba el aire. Al finalizar el taller, Miguel recibió un aplauso sincero. Las palabras de sus colegas lo llenaron de orgullo. Nuestro trabajo no puede ser solo números, tenemos que escuchar y aprender de quienes han vivido los desafíos. La transformación de la sala de conferencias había sido palpable, y en ese momento sintió que su esfuerzo había valido la pena. No solo había recuperado su confianza, sino que había demostrado su valía a aquellos que alguna vez lo vieron como una mera etiqueta. Días después, Miguel se reunió con el coronel Vargas y otros líderes del laboratorio. Con cada descripción de los ejercicios que había realizado y el impacto que habían tenido, Miguel notó cómo las miradas de respeto se transformaban en promesas de apoyo a sus futuros proyectos. Estaba en camino hacia el reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo, no solo por su trabajo, sino por su valor como ser humano. El cambio en su entorno laboral era notable. Las críticas que antes lo habían sumido en la inseguridad fueron reemplazadas por citas a sus proyecciones de investigación y por invitaciones a conferencias donde compartiría su enfoque innovador. Miguel había dejado de ser solo un exmilitar y se había convertido en un referente en su campo, alguien cuyas experiencias contaban como su mayor fortaleza. Mirándose en el espejo, en el reflejo veía a un hombre renovado. Miguel había conquistado sus demonios, no solo demostrando su valía profesional sino también cimentando su lugar en el mundo que había aborrecido un día. Ahora entendía que el hecho de ser un veterano era un componente de su identidad, pero no la totalidad de lo que era. Su camino dejaba entrever un futuro brillante lleno de oportunidades. Con el corazón lleno de gratitud, Miguel decidió que compartiría su historia. Comenzó a escribir un libro donde narraría su viaje, no solo personal sino también profesional. Quería dejar un legado que narrara no solo sus luchas, sino la importancia de la conexión humana en la ciencia. Este nuevo proyecto no solo sería una reivindicación ante los que lo habían menospreciado, sino también un regalo para aquellos que, como él, luchan por ser escuchados. Al reflexionar sobre su evolución, Miguel comprendió que el verdadero éxito no estaba en las medallas o las credenciales, sino en el impacto duradero que podía tener en los demás. Al final, su viaje lo había llevado a convertirse en un catalizador de cambio, y hoy no solo validó su historia, sino que estableció un camino de esperanza para muchos. Con una sonrisa satisfecha, Miguel levantó la vista hacia el horizonte, donde múltiples nuevas posibilidades lo aguardaban. La historia de un veterano que se levantó de las sombras y encontró su voz resonaría fuerte en cada rincón ondeando, invitando a otros a seguir el camino hacia su propia legitimidad. Es momento de dar el paso. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse futuras historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y recibir contenido transformador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión sobre superación personal. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de resistencia y crecimiento.